Hoy digo el sermón sentado porque los domingos, día del Señor, día de descanso, aprovecho para andar, pero hoy ha sido una excursión de 2 horas y media o algo más a paso ligero y la verdad es que estoy muy cansado, así que ya me disculparán. Esa es la razón por la que digo el sermón sentado. Pero que nadie tenga temor de que el hecho de sentarme parezca que voy a dar un sermón largo. Serán 10 minutos y ni un minuto más. Porque alguno puede pensar cómo será el sermón, que hasta se sienta que no lo va a resistir el de pie. Siempre que leemos este texto en el Evangelio, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Siempre que leemos este texto, de lo que hablamos al final es de la iglesia. De lo que hablamos es de Pedro en la primera parte de esa afirmación. Tú eres Pedro. Pero de lo que yo me quería fijar hoy es de la segunda parte, de la que se predica mucho menos, de las llaves. Cuando le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A qué llaves se refiere? No son unas llaves materiales. No hubo ningún momento en que Jesús le entregara unas llaves materiales, porque no hay unas puertas materiales. Unas llaves materiales serían completamente inútiles, dado que no existen cerraduras donde pudieran meterlas. Se refiere a algo espiritual. ¿Pero a qué se refiere? Mirad, estuve mirando dónde habla de las llaves en la Biblia y encontré varios pasajes. El primero, y nos va a ayudar a hacernos una idea, es del profeta Isaías, capítulo 22, versículo 22, en que, hablando de Eliakim, el chambelán real del rey Ezequía de Judá, le dice esto el profeta: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. La segunda parte evidentemente tiene una clara correlación con lo de atar y desatar. Es casi un texto paralelo. Pero la primera parte, fijaos, del chambelán, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Eso del hombro tiene 2 sentidos: o que era como un emblema que lo llevaban colgado del hombro, una llave, o bien que se trataba de una llave grande, de un par de palmos de longitud, pesada, que se colgaba del hombro. Desde luego los portones grandes en esta época tenían llaves grandes y pesadas, de forma algo de semejante a las actuales, pero que era una cosa que se metía y habría un mecanismo. Pues bien, a ese chambelán le dice el profeta que Dios pondrá sobre su hombro la llave de la casa de David. Esta llave es símbolo de autoridad. Él es el que puede abrir o cerrar. Esta llave es sobre lo material. La casa de David es una dinastía material. Son los descendientes, los sucesores, los que prosiguen la labor como rey de un reino material, aunque sea el del pueblo de Dios. Porque es la casa de David, no el templo. El poder que le da a este chambelán es material, el reino. Pero va a tener este poder.
Y el chambelán puede hacer y deshacer. Con lo cual ya tenemos un poco el sentido de la llave, es la autoridad, que se puede dar sobre lo material, pero que también lo podemos extrapolar a lo espiritual. Tan es así que en el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, se dice en ese libro: al ángel de la iglesia en Filadelfia escribe: estas son las palabras de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de la casa de David, que abre y ninguno puede cerrar, que cierra y ninguno puede abrir. Fijaos, nos volvemos a encontrar por tercera vez otro versículo totalmente paralelo. Pero ¿quién tiene la llave de la casa de David en este caso? Jesús. Jesús. El que realmente tiene la autoridad plena y más que tuvo un David y un Salomón, el verdadero descendiente de aquellos reyes y profetas, el verdadero hombre que tiene autoridad para regir al pueblo elegido, es Jesús. Jesús tiene plena autoridad. ¿Qué deben hacer sus súbditos? Sus súbditos deben someterse, deben obedecer al rey. Y el rey tiene capacidad para entregar su llave, como dueño que es, a un chambelán, como era el caso de Eliakim. Fijaos el paralelismo con Pedro. El poseedor de la llave es el dueño, pero el dueño puede tener un administrador al que le entrega la llave. En este caso, el paralelismo entre el que tiene el poder sobre la casa de David, sobre los derechos de la dinastía, sobre el reino, sobre el pueblo elegido, y un chambelán, es exactamente igual, pero en lo espiritual, entre el Mesías y su vicario, Pedro, o sus sucesores. Es exactamente lo mismo. Y las palabras, lo que atares en la tierra será atado en el cielo, vuelven a tener aquí otro eco, cuando en el Apocalipsis, respecto al que tiene la llave de David, se le dice: el que abre y ninguno puede cerrar, el que cierra y ninguno puede abrir. Abre, si él permite algo, está permitido. Cierra, si él prohíbe algo, está prohibido. Abre, si él lleva la salvación, quedará salvo. Cierra, si él cierra las puertas del banquete ante alguien, quedará cerrado. Su autoridad es plena. Nadie podrá abrir lo que él cierre, nadie podrá cerrar lo que él abra. Si hemos entendido bien lo que es este concepto hebreo, ahora entendemos lo de las llaves de Pedro. No una casa material, sino una casa espiritual. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las llaves no sirven para edificar. Una vez que Dios haya edificado su casa, entonces entrega las llaves a alguien y sus sucesores que van a ejercer la misma autoridad que este Eliakim en la casa de David. Fijaos qué visión tan poética de la Iglesia, qué visión tan hebrea. Claro, para nosotros cuando leemos el Apocalipsis no nos acordamos del profeta Isaías, pero para los hebreos, para las comunidades de conversos, sí, resultaba muy viva esa imagen que aparece en ese versículo. Y por lo tanto, debemos entender
la importancia de la obediencia, porque no es el vicario de Cristo, sino Cristo el que de algún modo actúa a través de su vicario. El vicario ha recibido la llave de él y por lo tanto él tiene la autoridad, él actúa en nombre de él. Él actúa en nombre del dueño de la casa, del rey, del señor del palacio. Por eso, nuestra unión con el vicario de Cristo tiene que ser total, total. Yo puedo tener defectos, los tengo, pero no el criticar al Papa, no. No, porque sea quien sea y diga lo que diga, él es como Eliakim y él actúa en nombre del rey. Sobre el reino de Dios sobre la tierra está la autoridad de ese vicario que no ha recibido una llave, sino dice llaves, porque son muchas las puertas, son muchos los poderes, no es uno solo. Podía haber dicho te entrego la llave del reino de los cielos, pero no, son muchos los poderes, las autoridades, los campos distintos, netamente distintos, sobre los que actúa el vicario de Cristo. Son dos. El texto dice llaves, llaves. Yo recuerdo en mi primera parroquia, cuando en la toma de posesión me entregaron las llaves. Pues eran varias y cada una era de un lugar. Y el que tenía esa llave podía abrir y el que no la tenía no podía abrir. Es así en la Iglesia. La Iglesia tiene ese orden. Y lo mal que se sentiría un cristiano que hubiera vivido en la época de Jesús de rebelarse contra David, con lo bueno y paciente que fue con Saúl, y sin embargo, a veces puede faltar esa visión respecto al vicario de Cristo. Tan mal como nos sentiríamos haciéndole la vida difícil al rey David, como se cuenta en el libro de Reyes, así nos debemos de sentir de mal si en nuestra medida criticamos, creamos división, etc. El vicario de Cristo verdaderamente actúa con una autoridad que es divina. No podemos verlo de un modo humano. Y por lo tanto, siempre, siempre, siempre debemos ver en el vicario la representación del Señor. Debemos ver en el administrador la faz del que le entregó esa autoridad sobre la casa. Nada más. Que siempre que veamos en tantísimos emblemas pontificios las llaves, recordemos estos preciosos versículos y recordemos que lo que Él haga, Dios lo refrenda. Un papa podrá irse al infierno, un papa podrá ser menos santo que nosotros, pero lo que Él determine quedará determinado por Cristo mismo. Y por lo tanto, siempre nuestro sentimiento, siempre nuestra facilidad a someternos a Él, nos parezcan sus cosas demasiado tradicionales o nos parezcan demasiado progresistas. No importa. Siempre les parecerá a unos que se pasa y a otros que se queda corto. Pero nosotros, obedeciendo, obedecemos a Dios. Nada más. Que San Pedro y San Pablo, cuya fiesta celebramos hoy, nos ayuden a entender qué misterio tan bello es el del primado de Pedro en Roma que ha entregado nuestro Señor. Gracias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos,